una carta ahí que está justo después de la carta a los Hebreos, y ambos eran hermanos de Cristo, hermanos, medio hermanos, digamos, que no creyeron en Él hasta después que Él resucitó. Y eso nos habla un poco de, da lo mismo cuando sea el tiempo en que tú te hayas convertido, siempre puedes tener un corazón dispuesto al Señor de una forma tal que Dios te usa, y a veces con tanto poder como estos hermanos, para escribir cartas que ayudan a nuestras vidas día a día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por cómo tú has usado siervos para escribirla durante tantos y tantos años, hablando un solo tema: Cristo salva. Somos pecadores, pero en ti hay redención. Gracias porque en tu palabra hablas de tu amor, también de tu justicia que castiga el pecado, y lo vamos a ver acá. Tu fidelidad en tu palabra y la necesidad que nosotros tenemos de aprender esas cosas para vivir en tu fidelidad, de tus misericordias, pero sobre todo agradándote, honrándote, adorándote, porque para eso nos salvaste. Y gracias porque hoy día tenemos este poquito de tiempo para escuchar de ti, rogando que hables a nuestros corazones, que salgamos de aquí no de la misma manera que llegamos. Solo tú puedes hacer eso, en el nombre de Jesús. Amén. Desvíos en el camino, les dije que se llamaba el tema ahí en la carta de Judas, porque bueno, ya hay un desvío, en un buen sentido, en que el mismo Judas quería hablar un tema, ¿sí? Quería hablar de la salvación. Quiero compartir con ustedes la gloria y la gracia de la salvación, pero es urgente, es muy importante hacerles saber esto, que a lo mejor no nos va a gustar escuchar tanto, pero no se trata de gustos, se trata de vida, de una importancia vital para la vida de la iglesia. Muchas iglesias han desaparecido a través de la historia, y nosotros queremos oír de Dios para que esa palabra se implante en nuestro corazón, porque nosotros como iglesia no queremos desaparecer y menos hacer cosas que no convienen, sino solo honrar al Señor. Amén. ¿Eso queremos hacer? Entonces queremos aprender. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué habrá estado pensando Judas cuando escribió esto? Bueno, sabemos que mucho de lo que estaba pensando estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, que inspiraba lo que Judas escribió. Pero tiene que haber estado preocupado por lo que sus ojos estaban viendo, ¿o no? Por algo dijo, es importante hacerles ver que no se desvíen, porque están entrando ideologías extrañas a la iglesia, están entrando personas que con apariencia de piedad, como dice Pablo, los quieren engañar, los quieren llevar a cualquier lado, menos al Señor, los quieren sacar de ahí. Sabemos que no vamos a perder la salvación, amén, pero lo que no sabemos a veces es que podemos vivir como si no fuéramos salvos, como que si la salvación valiera nada, y podemos hacerlo. Eso es lo que quiere llamar la atención Judas. Y si lo estamos haciendo, si hemos caído en el camino o tomado el desvío, el que no es el verdadero camino, siempre es tiempo para volver. ¿Cómo andaba entonces la iglesia en ese tiempo? Parece que no muy bien. Entonces las preguntas que nos hacemos nosotros es ¿cómo anda nuestra iglesia en este tiempo? Y nos gustaría decir, para que todos nos contentemos, está súper bien, pero la verdad no es así. Tenemos que ser honestos. Y no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general en este tiempo. No anda bien. Tiene problemas. No hay poder en la iglesia. ¿Se ve eso o no? Absolutamente. De hecho, en los siglos siempre ha sido así. Tanto que hay mucha historia de la iglesia que nadie conoce porque uno piensa que ni siquiera hubo, pero siempre ha habido iglesia del Señor en el mundo. Martín Lutero, aprovechando que estamos en esta fecha, dijo lo siguiente: la iglesia debe su vida a la palabra de la promesa. ¿Sí o no? ¿Cuál promesa? Muchas promesas, pero hay una en especial que dijo el Señor Jesucristo: yo edificaré mi iglesia. ¿No dijo eso? Ahí tienes una promesa, y la iglesia vive gracias a la promesa de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es alimentada y preservada por esa misma palabra. Eso dijo Lutero. No solamente que debemos nuestra vida a la palabra de la promesa, sino que nos alimentamos y somos preservados en el tiempo
por esa misma palabra. Son las promesas del Señor las que hacen a la iglesia y no la iglesia la que hace la promesa de Dios. Y muchas veces lo tomamos de esa manera sin darnos cuenta. Pensamos que nosotros tenemos el poder de hacer que las promesas de Dios sucedan. No, eso lo hace solamente Dios. No tomemos el lugar de Dios. Nosotros debemos todo a Él y de Él vivimos. Eso es la iglesia y es lo que dijo Lutero cuando entendió este tema en el tiempo de la Reforma. Y vamos ahora a Judas, como les dije, está preocupado por la iglesia y quiere, en el versículo 3 dice: me ha sido necesario, me doy cuenta de que es importante, esa es la idea, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y muchos creyentes toman este versículo equivocadamente, pensando que tenemos que tirarle versículos a medio mundo, contender por la fe. Por ejemplo, alguien dice, no, el mundo tiene millones de años y creen en la evolución, y ahí vamos nosotros y le tiramos bibliazos con Génesis y todo. No, no está diciendo eso. Si bien hay que llegar al mundo con la palabra, la verdad siempre tiene que ir acompañada de amor. Lo que está hablando es a la iglesia. Debemos contender con mi propio corazón pecador para que no tome caminos que no son los que el Señor enseña. A eso se refiere con contender ardientemente por la fe. ¿Dónde? Partiendo por mí y mi iglesia. Por eso es necesario, por ejemplo, discipularnos y aprovechar ese discipulado ardientemente, como dice acá. Y el versículo 5, a mi juicio, es la clave de lo que vamos a ver ahora. Mas quiero recordaros. ¿Qué cosa? Ya que una vez, habéis sabido, ahí estaba el eis, ¿sí? Dios habló, Dios nos enseñó, tiene su palabra, hemos aprendido, nos han predicado. Bueno, recuerda eso en tu corazón cada minuto de tu vida. No solamente el domingo, no solamente cuando vayas porque hay una escuela dominical y a lo mejor te van a preguntar quién era el padre de Moisés, no sé, cualquier cosa. No solamente recuerdes las palabras de Dios ahí, recuérdalas en tu vida siempre. ¿Por qué? Porque estamos tentados siempre. Porque estamos aún en este cuerpo de carne que tiende al pecado y porque el enemigo está actuando a más no poder por desarmar la obra de Dios. Como les dije una vez, Satanás no está preocupado de atacarme a mí ni a ti. Satanás está preocupado de desarmar la iglesia. Y por esa causa me va a atacar a mí y te va a atacar a ti. Y si estamos débiles, si no estamos, como dice acá, recordando las cosas del Señor, es muy probable que caigamos. Entonces, la clave de lo que vamos a leer está en el versículo 5. Quiero recordaros aquí, en la mente, y aquí, en el corazón. Ya que una vez, me da con la vez, una vez lo habéis sabido, que el Señor, y comienza a decir lo que dijo el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y parte con una historia bonita, ¿no? Dios salvó y castigó. ¿Cambió Dios? No, ¿cierto? Porque Dios es amor y Dios es justicia. Dios sigue siendo el mismo. ¿Quién cambió? El pueblo. El pueblo clamó, Dios los oyó, Dios los salvó. Recordamos la historia en Egipto, con Moisés. Pero después el pueblo pecó y negó lo que estaba haciendo Dios, deseando volver a Egipto. Y Dios los castigó. Dios siempre sigue siendo Dios. Nosotros jugamos con Dios. Eso es lo que quiere que recordemos. Todo lo que dice su palabra, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque todo eso nos ayuda, porque todo eso nos da vida, porque todo eso nos permite cumplir con el propósito por el cual Dios nos llamó a adorarlo. El Señor es fiel a su palabra y la va a cumplir siempre. ¿Dónde? Y aquí vemos con el pueblo judío, versículo 6. ¿Dónde? Y aquí vamos a ver con las huestes espirituales. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahí muchos se preguntarán, ¿qué ángeles son esos? Porque los demonios están circulando libremente, ¿sí o no? ¿Y qué dice acá? Ya, lo que tenemos que entender es que el tiempo que está usando Judas está trayendo el juicio futuro como algo real. ¿Por qué? Porque es real, aunque esté en el futuro. Si te fijas en el versículo 4, va a hablar de estos hombres que entran a la iglesia para dividir la iglesia, para hacer caer a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, sin que se note, y no se notan, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, ¿estaban condenados? En el futuro sí. En el día del juicio final van a ser condenados. Eso está diciendo. Pero están actuando ahora. Y se fijan en el que está haciendo la misma idea en el tiempo que lo que dice aquí en Los Ángeles. Como que si fuera presente. Pero está hablando de un hecho futuro, de estos ángeles que se separaron del Señor, que ya viven condenados, porque para ellos no hay redención. Y en ese sentido lo está dando como un hecho. Versículo 7. Entonces habló a los judíos, habló a los ángeles, y ahora ¿quién va a hablar? A los gentiles. 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y tenemos 3 casos donde Dios dio su gracia, donde Dios mostró su amor, y el pecado llamó a Dios a aplicar su justicia. Gracia, juicio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nos gusta escuchar esas cosas, ¿no? Gracia y juicio. Tenemos que aprender, valga la redundancia, a aprenderlas. Tenemos que aprender a predicarlas, a enseñarlas, porque Dios quiere que nosotros vivamos entendiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Eso es lo que tenemos que entender. Dios es fiel. ¿Cuándo? Siempre, siempre va a cumplir lo que Él dice. Dios dice, te amo, ¿y qué va a hacer? Te va a amar. Y eso a veces incluye disciplina, porque Dios ama a quien disciplina, dice Hebreos capítulo 12. Y la disciplina a veces dura, pero tiene fruto de gozo en el Señor. El Señor sabe hacer las cosas perfectas. ¿En quién otro podríamos confiar para que haya algo parecido a eso? En nadie, absolutamente nadie tiene algo parecido a lo que realmente es Dios. Y nosotros hemos sido en Cristo puestos en Él. ¿Dónde mejor podríamos estar? Señor, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le preguntó Pedro. Y la pregunta nuestra es la misma, ¿no? ¿Dónde vamos hoy? A ninguna parte. Por lo tanto, quiero aprender estas cosas, aunque me suenen duras. Porque Dios es así. Yo quiero saber cómo es Dios para que mi vida sea dirigida según el carácter de Dios, según la palabra de Dios y en su fidelidad, porque en todo eso abunda su amor. Entonces tenemos 3 cosas: gracia y castigo para judíos, ángeles y gentiles. Y Judas va a hablar las cosas como de a 3. Uno ve eso también en la segunda carta de Pedro, que habla temas muy, muy similares. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Cumple sus bendiciones o no? Siempre. ¿Y cumple sus maldiciones? Siempre. A judíos, a seres celestiales y a gentiles. 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, estos que se meten en la iglesia, mancillan la carne, y puede ser a través de muchos pecados, incluso fornicaciones si quieren, y blasfeman de las potestades superiores. O sea, no tienen ningún respeto por las potestades superiores que son superiores a nosotros. ¿O no? ¿Han estado en presencia o en alguna iglesia donde los hermanos dicen, te reprendo, Satanás? ¿Han estado, no? Yo lo he escuchado varias veces. Eso
no está bien decirlo porque nosotros entonces nos ponemos en una categoría donde no estamos. Estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Él es el que juzga, Él es quien reprende. Y hay varias historias de eso en la iglesia, por ejemplo, en el libro de Zacarías, cuando se presenta al sacerdote Josué, delante del ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, y Satanás lo está acusando. ¿Y qué dice el ángel de Jehová a Satanás? Jehová te reprenda. Increíble. Pudiendo él, lo reprendió él, dijo no, Jehová te reprenda. Y esto es lo que va a enseñar a continuación Judas, dice en el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, el más poderoso de todos, que lucha con Satanás, y podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, algo similar, que Daniel esperaba la noticia del ángel, pero fue detenido durante 21 días en una lucha con Satanás. Lo mismo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. A veces nos quedamos en la escritura así, ¿y en qué parte, de dónde sacó esto? ¿Qué es del cuerpo de Moisés? No les quedan esas dudas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, y espero algún día hacer un curso de esto, hermenéutica, que la Biblia se interpreta por sí misma y que todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, es palabra de Dios que llega en este caso a quien la está escribiendo, Judas, para que escriba lo que Dios quiere que esté escrito para nosotros, y la misma Biblia dice eso. ¿Y qué es lo que Dios quiere que sepamos nosotros? ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? ¿No? ¿Que pasó algo con el cuerpo de Moisés? No está buscando eso. ¿Qué está buscando? Enseñarnos que ni aún el más poderoso de los ángeles reprende a las huestes satánicas. Solo Dios. Y si eso es cierto, ¿por qué nosotros nos vamos a tomar ese derecho? Ten cuidado. Esa es la advertencia que hay en este versículo, usando este ejemplo inspirado por Dios de algo que ocurre en las esferas celestiales que nadie ve, pero que le fue dado a conocer a Judas. Se dice que hay un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, donde aparece también esto escrito. ¿Y qué hace? Uno se pregunta, ¿y qué hace algo de un libro apócrifo que no es inspirado por Dios, que es humano, en las escrituras que sí son inspiradas por Dios? ¿Se acuerdan de un texto en el libro de los Hechos que dice, mejor es dar que recibir? ¿Sí? ¿No se acuerdan de ese texto? Porque como dijo el Señor, mejor es dar que recibir. ¿Y en qué parte dijo eso el Señor? Inspirado por Dios, Lucas escribió eso. Y hay muchos otros textos que, por lo que contienen, no nos llaman tanto la atención, pero son la única vez que aparecen en las Escrituras. Y de hecho, todos los textos que aparecen en las Escrituras debieran llamarnos la atención. Por ejemplo, Dios creó todo en 6 días. ¿Y en qué parte sale eso? No nos cuestionamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto, mediante el Espíritu Santo, en nuestros corazones fe para creer. Y eso dice la carta de Hechos respecto de la creación, por ejemplo. Entonces, no nos debiera llamar la atención esto que dice acá en este sentido. Sí hay que estudiar un poco para saber por qué está ese pasaje ahí, pero eso es harina de otro costal. Lo que tenemos que entender ahora es que Dios, hoy, usando esta carta de Judas, quiere para nosotros, hoy, que entendamos que nosotros somos iglesia y que no tenemos el poder de estar reprendiendo a medio mundo, ni siquiera tenemos el mandato de hacerlo, ni siquiera de juzgar. Ahora, vamos a juzgar después con Cristo. Entendimos este pasaje, ¿cierto? ¿A qué somos llamados? A aprender que ni aún las autoridades, las huestes espirituales más grandes
no lo hacen, menos nosotros. 10. Pero estos que entran a la iglesia enseñan, oye, sí, tú puedes, reprende nomás, ¿sí? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, o sea, pecan. Dice varios detallitos el texto, pero no vamos a explicar los detalles porque queremos ir a las cosas, a la enseñanza importante hoy. Luego sigue, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Pecar. ¿Sí? ¿Qué sabemos de Caín? Que pecó. ¿Sabemos algo más de Caín? No, pecó. ¿Cuál es el camino de Caín? El pecado. E irse contra los hermanos. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? ¿Recuerdan a Balaam o no? El que andaba en una asna y que la asna le habló, dijo, ¿para dónde vas? ¿No sigas? Porque iba a maldecir al pueblo por plata, por ganar plata. Y le iba a decir a Israel que no hiciera las cosas que Dios le había dicho que tenía que hacer para ganar plata. ¿Y nosotros qué queremos hacer? ¿Ganar plata? No, perdón, eso no dice el texto. No. ¿Nosotros qué queremos hacer? Depender del Señor en todo. Y en lo posible, como dijimos hace un par de semanas atrás, bendecir a los hermanos de corazón. Jehová te bendiga y te guarde, ¿sí? Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan eso, no? Libro de Números, están en el desierto. Coré, que era de la familia de Moisés, tuvo envidia y dijo, ¿y por qué Moisés y yo no? Y levantó al pueblo contra Moisés y Aarón. Y hasta ahí nomás le llegó el levantamiento y hubo juicio y murieron muchos ese día. Dios da gracia. ¿Le dio gracia a Coré? Obviamente que sí. Lo sacó del cautiverio, lo puso en una familia para servir al Señor como sacerdote, pero él quiso más. Nosotros nos contentamos con lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a tener contentamiento. De esa forma podemos vivir en gozo. También lo aprendimos en una prédica acá, ¿recuerda? Filipenses capítulo 4. Sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia. Sé vivir con todo y en todo tengo contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me fortalece para qué? Para vivir en la prueba, para vivir en el gozo, para vivir en las dudas, en donde sea, Cristo me fortalece. Coré no entendió eso y sufrió. Y empieza a hablar Judas de ellos de una forma que uno entiende, oye, que eran malos, pero lo que nosotros tenemos que entender es, oye, nosotros podemos ser así de malos también. Cuidado con esto. Eso es lo que hay que ver, la advertencia que nos está dando. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Está hablando de la cena del Señor, de la comunión de la iglesia. ¿Dónde estaban ellos? Participando con nosotros en la iglesia, en comunión. ¿Eran hermanos? ¿Qué decimos nosotros? Oye, eran buenos hermanos y simpáticos y siempre como que llevaban todo. Y tenemos que tener tanto cuidado con eso, no en juzgar a los otros, sino en ver cuán firme está nuestro corazón en las verdades de Dios. Ese es el punto. Para darnos cuenta. Nubes sin agua. Y aprovechando que estamos en un año, ya llevamos varios años de sequía, si vemos nubes oscuras en el cielo, ¿qué decimos? Gracias, Señor, porque por fin va a llover, ¿sí o no? Y si no llueve, ¡buh! Bueno, así son ellos. Te dicen, mira todo lo que te voy a dar, pero no te dan nada. Así los califica Judas. Llevadas de acá para allá por los vientos, o sea, por sus propios pecados. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Casi la misma historia como de la higuera que maldijo Jesús. Parecía que iba a tener con qué alimentar, pero la verdad, mucho ruido, pocas nueces. No había. Fieras ondas del mar, o sea, que irrumpen con todo, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las
tinieblas. El triste final de ellos está. ¿Ok? Pero insisto, este texto tenemos que tomarlo como ¿cómo todo esto puede afectarnos a nosotros? O quizás, ¿seré yo uno de ellos? Puede ser, ¿no? ¿No? No. 14. De estos también, y que he mostrado otro texto difícil, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me gusta ese versículo que repite algo, un poco la palabra impío. ¿Está haciendo algún énfasis ahí o no? Pura maldad. ¿Qué dice Enoc? ¿Quién es Enoc? ¿Se acuerdan de Enoc? Aparece ya en Génesis 5, ¿sí? Y caminó Enoc con Dios, y la idea es, había una comunión espectacular entre Dios y Enoc, y Dios se lo llevó, lo traspuso, no vio muerte, está con él en el cielo, vivo. Todos los que están con Dios en el cielo están vivos, pero él nunca vio muerte física. Y solamente vemos en la Biblia ese caso y el de Elías. Pero dice que Enoc profetizó. ¿Y en qué parte de Génesis capítulo 5, donde se narra todo lo que se narra de Enoc, vemos la profecía? No la vemos. Entonces hay un libro de Enoc 1, que supongo que tiene que haber habido un libro de Enoc 2, que en ese tiempo era bastante común, de común lectura entre el pueblo de Israel, como tantos otros libros más que circulaban, entre eso la ley, ¿qué más? La Mishnah, otros libros que rodeaban la ley con las tradiciones y también historias de personajes bíblicos antiguos, apócrifos. La palabra apócrifo significa oscuro. ¿Por qué? Que no eran de inspiración divina y llegaban a contar incluso historias, pero con muchos errores y en muchos casos yendo en contra de la doctrina. Y tenemos varios libros. Si se pueden conseguir a veces una Biblia de la Iglesia Católica, tiene más libros que nuestra Biblia porque incluyeron muchos libros apócrifos. El de Judith, de Tobías, Primera y Segunda Macabeos, que narran la historia de la independencia de Israel. Un montón de libros que no son inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué, nuevamente la pregunta, aparece en un escrito inspirado por Dios, o sea, esta carta de Judas, un texto de un libro no inspirado por Dios? Y la respuesta que muchos eruditos tienen al respecto, y la que yo creo, esta es mi interpretación, inspirada por Dios, creo que es inspirada por Dios, es que ese texto es verdad. Y es la verdad que contiene ese libro apócrifo, y Dios lo usa. Ahora, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta de un montón de hechos que narra la Biblia y dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? ¿Y cuál es el libro de Jacer? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia, pero lo que está escrito ahí también lo escribe la Biblia porque eso fue verdad. ¿Me explico? Y aparecen varios libros de reyes y varios libros que no necesariamente son los que están en la Biblia. Y acá aparece un libro de Enoc que no está en la Biblia, pero lo que dice en esta parte, el libro de Enoc, es verdad. Y los judíos sabían eso y hablaban de eso. Y como era un tema conocido para ellos, Judas lo usa. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Judas al usar este texto? ¿Por qué lo puso? ¿De qué estamos hablando hasta ahora? De que Dios es fiel a su palabra, de que Dios es amor, de que Dios da gracia, pero Dios, como es fiel, juzga el pecado, ¿sí o no? Por lo tanto sí, vive de la gracia de Dios, vive del amor de Dios, pero no falles, porque Dios es justo y castiga. Más a quienes hacen caer a la iglesia. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Santiago capítulo 3. Entonces, nos quiere llamar la atención a que tengamos cuidado en cómo hacemos las cosas, porque a veces las vamos a hacer en nuestras fuerzas y no sometidos, dependientes, dirigidos por la palabra de Dios en su fidelidad. ¿Y qué va a decir entonces en el texto de Enoc?
Algo así. ¿Que quién va a juzgar? Eso está diciendo. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus decenas de millares, y está trayendo, como que si fuera pasado, un hecho que es futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? El día grande del Señor. ¿Cómo va a ser ese día? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra Él. Y está poniendo a Cristo como juez. Ahora está diciendo quién es el juez. Y está usando esta profecía. ¿Pudo usar otro texto? Perfectamente. ¿Por qué puso este? No lo sé. Hay muchos misterios en la Biblia. Pero lo importante no es exactamente quién fue Enoc, si es el mismo, y empezar a discutir, quedarnos en discusiones que no llevan a nada, sin entender el mensaje. Y el mensaje es claro, Dios es fiel, Dios va a juzgar, Cristo juzga. ¿Cómo? Con todos sus ángeles. ¿Con alguien más o no? Con toda su iglesia. Nosotros vamos a estar ahí, juzgando con Cristo. Versículo 16. Estos que no enseñan las cosas bien, que tratan de distorsionar las cosas que se enseñan, la palabra de Dios, o hacer creer que Dios realmente no es tan fiel, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y es re interesante lo que dice acá, porque ¿qué está diciendo? A veces va a poner personas en la iglesia que van a tener influencia, no porque tengan un ministerio tal o cual dentro de la iglesia, sino que por su propio carácter se elevan como personas de autoridad dentro de la iglesia y todos van a decir, no, si el hermano lo dice, tiene razón. Y si el hermano lo que está diciendo no es lo que Dios quiere decir, tiene la razón. Y nosotros muchas veces caemos en que, no, el hermano es el que más lleva años en la iglesia, tiene que tener la razón. ¿Sí? No, el hermano siempre como que nos ha llevado por buen camino, tiene que tener la razón. Ojo, el único que tiene la razón es Dios y su palabra. Y si yo mismo que estoy predicando su palabra, estoy predicando algo que no es, yo soy castigado y debería hacerlo. Solo Dios tiene que hablar en esta iglesia. No importa cuánto respeto inspire, o a veces temor inspire la otra persona. ¿Estamos con eso, no? Nosotros solo obedecemos a Cristo, en lo que Cristo dice, toda su palabra. El Señor ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteriores tiempos, o sea, hoy, habla por el Hijo. Y esa es la palabra en la cual somos, en la cual vivimos, en la cual nos movemos, en la cual crecemos, no otra. Hay dos tipos de personas entonces, y vemos aquí, los que se apartaron de Dios y los que seguimos a Dios. Y el mundo está dividido entre esos dos, ¿sí o no? Los que son de Dios y los que no son de Dios. No hay más. La pregunta es, de aquellos que seguimos a Dios, ¿nos apartamos de Dios? ¿A veces? ¿Un poquito? Sí, muchas veces nos apartamos de Dios. Y es ahí donde está el peligro. ¿Crees tú que los incrédulos, los que no conocen a Dios, los que no quieren saber nada de Dios, consideran su error? No, ellos piensan que están en lo correcto y se ríen de nosotros porque nosotros estamos haciendo tonteras. Somos ridículos porque creemos en un Cristo. ¿Sí o no? ¿Quién tiene la razón según ellos? Ellos. ¿Van a cambiar? No, a no ser que Dios los cambie. Es la única posibilidad. Entonces, entendiendo eso, tenemos que entender también que cuando nosotros nos apartamos y creemos que estamos en lo correcto, siendo porfiados, ¿tenemos la razón o no? Obvio, según nosotros sí tenemos la razón y estamos en pecado. ¿Cómo hacemos salir a un hermano que está así de ese pecado? No es fácil. Entonces, lo ideal es cómo hacemos para no caer de esa manera, de estar en un pecado y creer que esto es lo correcto. Bueno, afirmándome de la palabra de Dios para oír la voz del Espíritu Santo que me está diciendo, acuérdate que Dios dice otra cosa. Entonces, el error es fácil y salir del error es difícil.
Y muchas veces vamos a actuar pensando que estamos haciendo las cosas piadosamente, actuando como actúa la iglesia, comillas. Digo comillas porque hay muchas iglesias que actúan de distintas maneras, tienen distintas formas. Y podemos implantar tradiciones dentro de la iglesia y decir, esa es la forma correcta de hacer las cosas. Voy a dar un ejemplo simple. Pronto vamos a estar celebrando el bautismo, pues tenemos por lo menos a Javierita, ¿cierto? Orando por ella para su bautismo, y tiene que usar una túnica blanca. ¿Y por qué? Porque esa es la tradición de la iglesia. Ay, si yo le digo que venga de negro, ¿qué dice la Biblia? Que se bautice su corazón, no la túnica. Pero podemos tener la razón, no, pues que el blanco habla de la pureza, y le empezamos a poner cosas que también la Biblia dice, y dice, no, en realidad tiene razón, y empezamos a convencernos de algo que no es. Empezar a sacralizar cosas que no lo son. Muy fácil caer en eso. Tito dice en su carta, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Está un versículo. ¿Está? El segundo. El otro. Ahí está. ¿Sí? Y muchas veces nosotros en la iglesia hacemos eso. Profesamos conocer a Dios y todos decimos amén. ¿Y cómo estamos actuando? Versículo anterior. Pablo le dice a los efesios, cuidado. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, le está diciendo a la iglesia que no anden como el mundo. ¿Por qué? Y es más, le dice, ya no anden como el mundo. ¿Por qué? Porque estaban haciéndolo. Que nosotros sí podemos andar como el mundo, ¿sí o no? Pensando las cosas del mundo, disfrutando las cosas del mundo. Yo no estoy hablando de disfrutar vacaciones, no. Sí que estoy hablando de cosas espirituales, de cosas del corazón. De lo mismo que está hablando Pablo. Pareciéndonos al mundo. Es terrible. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos, sus frutos, lo niegan, no tienen frutos. Hay un pasaje en Ageo que el profeta le dice al pueblo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Todo lo que haces no te sirve, siempre quedas como, algo me falta en mi vida, necesito otra cosa, necesito vacaciones, necesito otro hijo, necesito cambiarme de trabajo, necesito descansar, he ido tanto a la iglesia, y pon el necesito que tú quieras, cada uno sabe que tiene en su corazón. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, se le va como nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y es el mismo llamado que tenemos de Judas, tenemos que pensar cómo realmente estamos haciendo las cosas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la palabra de Dios, no hay otra. Es que no me gusta que me digan las cosas así tan fuertes. Y eso va a pasar en el futuro. También lo dice Pablo, que tendremos comezón de oír, nos va a picar el oído. ¿Por qué? Porque queremos escuchar cosas que nos agraden más, no estas. Va a llegar ese tiempo. Nos podemos transformar en maestros, cada uno de nosotros, y no estoy hablando de maestros que toman la palabra y enseñan la palabra, sino que maestros con lo que nosotros hacemos con nuestro testimonio. ¿Y qué ven los hermanos? No, el hermano que es como que la lleva en la iglesia, el que tiene hartos años, que tiene besos en la iglesia, no porque esté gordito, sino porque tengo influencia. Todo eso que hace, eso voy a hacer yo. Y puedo estar pecando de lo lindo y llevando a otro hermano a pecado, siendo un maestro con mi testimonio de eso. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos tiene peso espiritual en otros. Y debilitamos la fe de hermanos, es duro. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Y se nos olvida de repente eso, ¿no? Porque estamos tan gozosos viviendo de la salvación que Jesús nos dio que podemos hacer lo que queramos, ¿sí? En Cristo lo ponemos después así como para que no se nos olvide, pero en realidad estamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Pero por qué murió Él?
para sacarnos de eso. ¿Y llevarnos dónde? Al Dios que merece toda la honra y toda la gloria, para hacernos adoradores de Dios. Para eso nos salvó, no para otra cosa. ¿Pero qué va a pasar con las otras cosas? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente ¿a quién? A Dios y a su justicia, a todas las cosas de Él. ¿A quién más tenemos que buscar, dice el texto? Nada más. ¿Pero qué va a pasar con lo otro? Bueno, lo otro te lo da Dios, dice el versículo. Pero no busques eso, nos dice, mas buscad primeramente a Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán añadidas. No dice, y busca también las otras cosas que te van a ser añadidas. ¿O dice eso? No. Pero a veces nosotros buscamos eso. Señor, que yo necesito las bendiciones. No, tú necesitas al Señor y el Señor te dice, tú me necesitas a mí y en mí tienes todo. Pero yo quiero todo, calma. Primero tenme a mí. La clave de una iglesia que no se desvía es una iglesia que tiene la palabra de Dios en la mente y en su corazón, que las obras de Dios marquen mi corazón. ¿Es la palabra de Dios un accesorio en tu vida? ¿Está la Biblia por ahí, en tu casa? Porque la palabra de Dios es la que debería estar obrando en tu vida, no es un accesorio. Cuando Jesús murió, ¿sus discípulos qué hicieron? Se arrancaron y estaban todos asustados. ¿Y qué hizo el Señor? No temas, dijo. Se acercó a ellos y dijo, no temas, yo soy. ¿Sí o no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces vamos a pasar una serie de aflicciones, pero se nos olvida ir al Señor y escuchar que nos diga, no temas, yo soy, yo cumplo. Una cosa es vivir como no creyente y la otra cosa es creer cosas distintas a las que el Señor dice y empezar a interpretar versículos que nos convienen de alguna manera, y hemos visto, por ejemplo, ese todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y nos gozamos en nuestra vida al ver que todas las cosas van bien, funcionan súper bien, mi familia bien, mi trabajo bien, pero no estoy cumpliendo con lo que el Señor me manda, por ejemplo, en mi familia. Y puedo leer familia de dos maneras. Mi familia, la iglesia, yo no estoy cumpliendo con esta familia, no asisto a la iglesia, total lo veo cómodo de mi casa, pero no estoy participando de la comunión con los hermanos, no estoy cumpliendo con lo que el Señor me manda, pero estoy también, o con mi familia que Dios me dio, mi mujer y mis hijos, porque no le estoy enseñando el evangelio a mis hijos, no le estoy dando un testimonio de vida a mis hijos. Papá, es que me da lata ir a la iglesia, vamos a ver al Señor. Y no, es que papá me da lata, bueno, ya no vamos. Hay diferencia, ¿no? Hay que tener cuidado con que las cosas de Dios funcionen como Dios dice que funcionan esas cosas. Yo tengo un ejemplo bien gráfico, que es mi tobillo. Ustedes saben que me hicieron un tratamiento en el tobillo que, gracias Señor, hoy día no tengo dolor. Hacía 20 años que no sentía mi tobillo sin dolor. Y puedo hacer, no mucho. Y esa es la clave. Porque el tobillo, el tratamiento es para el dolor. El tobillo sigue igual de malo, ¿sí? Está hecho pedazos. Por lo tanto, no puedo correr, no puedo saltar. Hay muchas cosas que no puedo hacer, pero sí puedo caminar, con la diferencia de que antes caminaba también con dolor. Entonces, en nuestra vida cristiana no tenemos que olvidar eso. El hecho de que seamos salvos, que tengamos gozo en el Señor, no nos habilita para decir, bueno, ahora voy a hacer todo lo que yo quiera. No, tengo que seguir haciendo las cosas, porque eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado y su palabra tampoco. No la cambiemos nosotros, porque estamos eufóricos o lo que sea. Por eso, amado, más tus mandamientos, más que todo el oro, que el oro muy puro, dijo el salmista. Como le dije, nos gozamos en ver que las cosas están bien, que se nos olvida. Entonces, que tenemos que cumplir para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos recreó, nos salvó, nos regeneró, no para otra cosa. Ahora vivimos en Cristo, no en otro lugar. Tendemos entonces a leer la Escritura pensando en nosotros y no pensando en el Señor de la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Vimos, por ejemplo, hace poco un versículo que dice en Filipenses 4, para nada estéis afanosos. ¿Le suena, no? ¿Sí?
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Podemos estar afanosos? Sí, sí, podemos estar afanosos, obvio que sí. ¿Pero qué quiere el Señor? Que ese afán sea quitado por... Uno dice, tiene que ser quitado por la oración. No es por la oración. Dice que tenemos que orar. ¿Por qué vamos a orar? Porque estamos buscando a Dios. ¿Te das cuenta, no? Porque estamos yendo a Él. Y cuando estamos en Él, en comunión con Él, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde van a estar nuestros afanes, nuestras dudas, nuestras debilidades? En Cristo Jesús. Él guardará esas cosas y nos va a dar paz. Entonces está diciendo, no te afanes después de eso. ¿Por qué? Porque tus afanes los dejaste en las manos del Señor. Esa es nuestra vida. Y leemos el versículo como, oye, no tenemos que afanarnos más. Y si vemos un hermano que está afanado, si estás en pecado. No. O de repente estar solo en la casa, yo estoy súper afanado por algo, pues que no me debería afanar porque el Señor dice que no, pero no estoy orando, no estoy buscando a Dios y no estoy dejando que Dios cambie mi corazón y me dé paz, que es lo que el Señor promete. ¿Por qué tradujimos o interpretamos mal un versículo? Lo hice pensando en mí, no pensando en el Señor. Oremos cada vez que vayamos a la Escritura para que el Espíritu Santo nos ilumine en lo mismo que Él inspiró cuando fue escrito. Si Él hizo eso, ¿por qué no va a hacer eso en tu corazón? Tal vez hemos aprendido en el tiempo más de las bendiciones que de vivir en Cristo. Y tenemos que entender de una vez por todas que nosotros somos cristianos, que nosotros fuimos salvos en la cruz por un precio que es un precio infinito y a la vez eterno, que es imposible que sea pagado, y que el dolor de ese precio también es infinito, pero lo sufrió Cristo por amor a nosotros. Hizo toda una tremenda obra indescriptible, de terrible, para que nosotros podamos estar hoy en Él y siempre. No nos afanemos en estar fuera de Él entonces. No desconozcamos la cruz de Cristo. No busquemos las bendiciones, sino que vivamos a Cristo. En Él están las bendiciones. Porque las que Él te va a dar son más de las que tú esperas y mejores. Aunque tú no las conozcas. Dios no ha cambiado, sigue bendiciendo y sigue ejecutando su ira sobre el pecado. No te confundas. El ser salvo no te libera de ser pecador. Y el ser pecador no te libera de la ira de Dios. Va a haber consecuencias. Eso es lo que está enseñando Judas desde el principio, ¿no? ¿Cómo partía el versículo 5? Mas quiero recordaros. O sea, nunca te olvides que Dios, así como da gracia, castiga. Ahora es el tiempo de mirarnos y decidir dar el paso. ¿Qué paso? Vivir mi fe. ¿Entiendes ahora cuál es tu fe? Vivir según la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengo que mirar la palabra de Dios. Que tengo que leer textos como este de Judas, donde me dice, ten cuidado, porque te pueden engañar personas que tú crees que están haciendo el bien. No creas en las personas, cree en Cristo. No creas lo que te dicen, cree en la palabra. Pero no solo te quedes ahí, sino que vive la palabra para que tu testimonio enseñe a otros, para que haya frutos. Esa es tu vida, no es otra. Y hoy día es el día de dar el paso de decir, Señor, yo quiero hacer eso, no otra cosa. ¿Cuánto me va a costar? Lo que sea. Pero Cristo está conmigo y Él me da fortaleza en todo lo que me vaya a costar. No es gratis, pero el precio es nada comparado con el precio que pagó el Señor para habilitarte a ti a hacer eso. Y Él te va a dar todo para que tú lo puedas hacer, principalmente su poder. Ya estamos advertidos, estamos en peligro y necesitamos firmeza. Y eso se logra aprendiendo, creyendo lo que el Señor dice. Necesitamos consuelo, porque no lo vamos a pasar bien. El mismo Señor lo dice. ¿Y qué necesitamos entonces? Enseñar a otros que también lo van a pasar mal. Tenemos que estar preparados entonces para aprender y estar preparados para enseñar el buen camino.
no los desvíos, y advertir sobre estos desvíos. ¿Estamos, no? ¿Sí? ¿Qué vas a decidir tú? Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es real, que es clara, a veces crudamente clara, porque nuestros corazones necesitan ser removidos de las costumbres, del sentirse bien o cómodos, del poner excusas para hacer tu obra. Por ejemplo, no estar aquí en comunión con los hermanos. Que nos ayudes por estos textos a ver cómo estoy tomando mis decisiones. Y si esas decisiones son las correctas. Ayúdanos a eso. No solo tomar las decisiones correctas, sino a tomarlas de la manera correcta. Tal como tú enseñas en tu palabra, sin importar el dolor que eso me produzca, sin importar el costo que eso signifique, porque en Cristo todo es mayor. Ayúdanos a ser ejemplo para los otros, para los que nos están viendo. Ayúdanos a enseñar en nuestras familias para que los que vienen detrás nuestro aprendan lo correcto, no caigan en nuestros errores. Y si aún hoy estamos en errores, ayúdanos a bajar un poco y ponernos de rodillas y reconocer o pedir, mejor, que nos ayudes a tener humildad, que nos humillemos delante de ti y escuchemos de verdad tu voz salva, tu voz da vida, tu voz santifica, porque nos has puesto en este mundo, no para que seamos como el mundo, sino para que llevemos tu verdad a ese mundo. Y solo podemos hacerlo con un testimonio de verdad. No es fácil. Tú sabes que no es fácil, reconocemos que no es fácil, pero sobre todo que necesitamos imperiosamente de tu ayuda. Gracias por tu siervo Judas, que abre nuestros ojos de esa manera. A lo mejor necesitamos más, tú sabes eso, pero esperamos de ti siempre lo mejor. Rogamos como pueblo tuyo, como cuerpo de Cristo, Señor, que queremos ser una iglesia verdadera, una iglesia de amor, una iglesia en verdad, una iglesia con poder. Ruego por todos mis hermanos para que los bendigas en esto, los que estamos aquí y aquellos que no. En el nombre de Jesús. Amén.